Capítulo 1. El joven de los espejuelos. Había una vez, en un rincón del Caribe, donde el mar besa las playas con espuma blanca y el sol parece haber sido hecho de fuego, un joven de 21 años que cargaba en su corazón más sueños que monedas en los bolsillos. Su nombre era Julio, aunque para todos los que lo amaban siempre sería simplemente papá, porque con los años su vida se convertiría en una historia, tan repetida que cada palabra se volvió leyenda. Julio no era un joven común. Había heredado de sus ancestros un don particular, la habilidad de ver la luz en todas las cosas, incluso en la más pequeña chispa. Su padre, que había trabajado el metal con paciencia infinita, le dejó como herencia un cofre misterioso lleno de espejuelos de oro. No eran espejuelos cualquiera, brillaban como si atraparan estrellas, y cada lente parecía contener un pedazo del sol. Con estos espejuelos había dicho su padre, antes de morir podrás ganarte la vida. Donde quiera que vayas, el oro atrae miradas, y los espejuelos muestran caminos. Con ese legado y una maleta liviana, Julio se despidió de su madre y hermanas, besó la tierra de su isla y juró regresar algún día. Tenía un plan sencillo: recorrer Latinoamérica, vender los espejuelos y hacerse un nombre. No sabía que lo esperaba no era solamente riqueza ni fama, sino una lección que marcaría a su descendencia para siempre, que un apellido podía ser tan pesado como una cadena de hierro, o tan brillante como el oro mismo. Así comenzó el viaje de nuestro abuelo. Capítulo 2. El viaje por mares azules. Julio abordó un barco mercante que partía rumbo al sur. El mar abierto lo recibió con su rugido majestuoso, y las velas del navío se hinchaban como si también soñaran con aventuras. A bordo compartía historias con marineros, probaba frutas exóticas que nunca había visto y pulía sus espejuelos para que brillaran con cada rayo de sol. Los marineros lo apodaron el muchacho del oro, porque siempre tenía alguno de sus espejuelos en la mano, ofreciéndolo como si fuera un talismán. A veces, cuando la noche era oscura y el viento golpeaba con furia, Julio se ponía uno de sus espejuelos y aseguraba que podía ver estrellas invisibles para los demás. Los marineros, supersticiosos, lo miraban con mezcla de respeto y temor. El viaje lo llevó primero a puertos de Centroamérica, ciudades de casas coloridas, calles empedradas y mercados donde las voces parecían nunca descansar. Allí vendió sus primeros espejuelos. Cada comprador juraba que al usarlos el mundo se veía más luminoso, como si la tristeza se borrara y la esperanza volviera. Julio empezaba a creer que en realidad no era él quien vendía espejuelos, sino espejuelos quienes lo llevaban a él hacia su destino. Así pasó de país en país, dejando tras de sí un rastro de oro y leyendas. Capítulo 3. Maracaibo. Ciudad de fuego y lago. Después de meses de viaje, Julio llegó a Maracaibo, una ciudad ardiente a orillas de un lago inmenso donde los relámpagos bailaban en las noches como si fueran dioses en fiesta. El aire estaba impregnado de calor, pero también de promesas. Era un lugar rico en comercio, cacao, café, cueros y sobre todo historias. Julio desplegó sus espejuelos en el mercado central. El sol los hacía brillar tanto que la gente se detenía como hipnotizada. Vendía 1, 2, 3 pares en cuestión de horas. La gente murmuraba: el joven extranjero trae espejuelos de oro, espejuelos mágicos. Su nombre empezaba a crecer, pero con la fama llegó también la envidia, y con la envidia, el peligro. En Maracaibo había hombres poderosos, orgullosos de su linaje. Uno de ellos, cuyo apellido dominaba las plazas y los tribunales, escuchó hablar del joven y preguntó su nombre completo. Cuando alguien susurró su apellido, el rostro del hombre poderoso se ensombreció. Era un apellido que arrastraba viejas rencillas, heridas de generaciones pasadas, enemistades que Julio ni siquiera conocía. Ese apellido aquí no merece libertad, murmuró el hombre, y la sentencia quedó echada como una sombra sobre el joven. Capítulo 4. El arresto por un apellido. Una tarde, mientras Julio ofrecía sus espejuelos a una señora que buscaba un regalo para su hijo, llegaron hombres uniformados. No preguntaron, no negociaron, lo rodearon como lobos y lo llevaron al calabozo. ¿Qué delito he cometido?, preguntaba Julio. Ninguno, muchacho, respondía uno de los guardias. Pero tu apellido no gusta en esta tierra. Era como si la justicia se hubiera transformado en un juego de nombres. No importaba su oro, ni sus intenciones, ni su juventud. Importaba solo la marca invisible de su apellido. Así fue como el abuelo cayó preso, no por sus actos, sino por la sombra de su sangre. Capítulo 5. La prisión de Maracaibo. La prisión era oscura y húmeda, con muros que parecían devorar la esperanza de quienes caían allí. Sin embargo, Julio no perdió su espíritu. Con voz firme, contaba cuentos a los presos. Hablaba de mares que se tragaban soles,
de espejuelos que revelaban tesoros ocultos, de islas donde los árboles cantaban. Los demás lo escuchaban como si bebieran agua en medio del desierto. Fue en ese encierro donde nació la leyenda de las armaduras de oro. Decían que Julio, con paciencia y astucia, comenzó a transformar parte de sus espejuelos en pequeñas piezas de protección, brazaletes, corazas diminutas, símbolos de oro que entregaba a los guardias y a los jefes de la prisión. No eran armaduras completas, claro, pero en la imaginación de todos se volvieron armaduras de oro, objetos mágicos capaces de comprar favores y abrir puertas invisibles. Así, poco a poco, mi abuelo fue negociando su salida. Capítulo 6. El precio de la libertad de un guardia ambicioso aceptó intercambiar una de esas armaduras por mejores condiciones en la celda. Otro, por silencio. Finalmente, el jefe de la prisión, seducido por el brillo del oro, pactó con él. Entregaría varias de sus armaduras y podría salir. Julio entendió entonces una gran verdad. Lo que había heredado de su padre no era solo oro, sino la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Aquel apellido podía haberlo condenado, pero su ingenio y su oro lo rescataron. Cuando al fin lo liberaron, salió al sol de Maracaibo con la maleta más ligera, pues gran parte de sus tesoros había quedado atrás, pero su espíritu brillaba más fuerte que nunca. Capítulo 7. El regreso a Cuba, el camino de vuelta fue lento. Pasó por otros puertos, se ganó la vida con los espejuelos que le quedaban y finalmente llegó a su isla. Su madre y hermanas lo recibieron con lágrimas y abrazos. Tenía menos oro que al inicio, pero traía algo más valioso, historias que convertiría en leyenda. Julio se sentaba cada tarde en la mecedora de madera y contaba a sus nietos, familiares y vecinos lo vivido. Siempre empezaba con las mismas palabras. Yo tenía 21 años cuando salí a vender espejuelos de oro por toda Latinoamérica. Los niños lo escuchaban con los ojos abiertos, imaginando las prisiones como castillos, los guardias como ogros y las armaduras de oro como tesoros de héroes. Y al final, con voz grave, el abuelo siempre decía, aprendan esto. Muchachos, los apellidos son como el oro. A veces brillan y abren caminos, a veces pesan como cadenas. Pero lo importante es nunca olvidar que uno siempre puede forjar su propia armadura, incluso en la oscuridad. Epílogo. La leyenda del apellido con el tiempo, el cuento del abuelo dejó de ser solo un recuerdo. Se volvió enseñanza, se volvió canción, se volvió casi un mito. Porque en él estaba encerrada la verdad de toda una generación, que un apellido puede condenar, pero también puede inspirar a levantarse, luchar y volver a empezar. Y así, en las noches de luna, cuando cierro los ojos, puedo ver a mi abuelo joven, de apenas 21 años, cruzando mares con su maleta llena de espejuelos de oro, desafiando la sombra de nuestro apellido y regresando triunfante, con la armadura más poderosa de todas, la de sus historias,